Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a ver acerca de los programas socioconstructivistas. Anteriormente, la clase pasada, vimos modelos socioconstructivistas, vimos la importancia de estos modelos y de sus principales autores que eran Piaget y Vygotsky. También vimos pues acerca de ya centrándonos un poquito más en el trabajo socioconstructivista de Vygotsky, vimos pues que era el concepto de andamiaje, que era la tutoría, la importancia de cuando los niños se apoyan unos a otros de la misma edad o que sean más grandes, vimos el aprendizaje cooperativo y hoy vamos a cerrar la unidad con lo que son programas socioconstructivistas totalmente basados en el trabajo de Vygotsky. Estos programas que se han creado no son pues mexicanos, son de Estados Unidos lamentablemente. Ojalá que después de esta clase a ustedes les surja esa pasión por crear un programa para trabajarlo pues ya aquí en México. Entonces la importancia de estos programas pues es precisamente el poder ayudar a los chicos y a las chicas a que piensen, ¿no? A que por sí solos aprendan y busquen su propio conocimiento. Entonces, pues vamos a ver de qué se tratan estos programas. En esta sección, pues estamos viendo el nombre del tema que vamos a ver, programas socioconstructivistas, y el nombre de los dos programas, ¿no? Fomento de una comunidad de aprendices y escuelas para el pensamiento. Y a continuación, pues vamos a explorar estos dos programas que se incorporan de manera sistemática filosofías socioconstructivistas en sus esfuerzos por desafiar a los estudiantes a resolver problemas de la vida real y a comprender más a fondo pues los conceptos, ¿no? Entonces aquí ya nos está introduciendo, nos está dando una idea de qué se va a tratar pues estos programas, ¿no? Nos está diciendo que están basados de manera ordenada por pasos con estas filosofías constructivistas pues de los modelos más famosos como es Piaget y Vygotsky, principalmente Vygotsky. Entonces, pues como uno de sus principales objetivos es desafiar la mente del alumno, ¿no? Desafiarlo y llevarlo a que él mismo busque su propio aprendizaje y pueda resolver sus propios problemas. Y pues estos programas le mostrarán algunas maneras para aplicar con éxito las ideas y técnicas socioconstructivistas pues en el aula, ¿no? En este caso a ti como futuro docente pues te van a ayudar a darte una idea de cómo trabajar con los alumnos y de esta manera pues tú puedas lograr pues que los alumnos no dependan de ti al 100%, sino que aprendan a ser independientes en su pensamiento. Y pues a quién se le ocurrió este primer programa que vamos a ver, el de fomento de una comunidad de aprendices. Pues fue a una psicóloga, Anne Leslie Brown. Ella era una psicóloga, perdón, enfocada a la educación y ella desarrolló pues métodos para enseñar a los niños a ser mejores en lo que era el proceso de aprendizaje. Obviamente ella no trabajó sola, también tuvo colaboradores, un colaborador principalmente, y ahorita vamos a ver cómo a ellos se les fueron ocurriendo precisamente estas estrategias o métodos que al final pues han tenido bastante importancia porque este programa pues ha podido abarcar y ayudar a muchas escuelas a que los niños pues aprendan principalmente a desafiarse en las materias que pues nos causan más conflicto como son las matemáticas. Y ahorita vamos a ver pues de qué se trata este programa. Aquí es lo que les decía, pues Anne Brown y John Campione, uno en el 96 y otro en el 97, pues crearon un programa denominado Fomento de una Comunidad de Aprendices, mejor conocido como el FSA. Y este programa es pues totalmente socioconstructivista porque se centra en el desarrollo de la lectoescritura y la biología, y fomenta la reflexión y el análisis por medio de la presentación de adultos como modelos de conducta, niños que enseñan a otros niños y consulta en línea por computador. Y ahorita pues conforme vayan pasando las diapositivas vamos a poder analizar un poquito más cómo se da este programa, ¿no?
cómo primero se busca un modelo de un adulto, después que los mismos niños pues enseñen a otros niños y al final como también a través de la consulta en línea por una computadora pues podemos tener también una interacción y un aprendizaje. ¿Cómo funciona este programa o cómo se aplica? Pues ahorita lo vamos a ver. Dice, se aplica en escuelas primarias situadas en los barrios pobres de las ciudades y es apropiado para niños de entre 6 y 12 años. Prácticamente pues es la etapa de la primaria, ¿no? Dice, las dimensiones básicas del programa son la reflexión y la discusión. En este programa de la FCA, los comentarios constructivos, las preguntas, consultas y las críticas son la norma más que la excepción. Muchas de las actividades en clase se realizan en grupos pequeños en los que los estudiantes hablan entre sí y tratan de convencerse y de desafiarse. Aunque los profesores guían la selección de temas, un objetivo importante es ceder paulatinamente la responsabilidad por el aprendizaje a los estudiantes. Entonces, pues aquí vemos, ¿no? lo que hace que este programa pues funcione, ¿no? En la forma en la que se aplica. Vemos que abarca las edades entre 6 y 12 años. Vemos que uno de sus principales pues es desafiar al estudiante, que él mismo vaya siendo una guía y que paulatinamente se haga responsable, esa palabra es muy importante, de su propio aprendizaje. Y pues ahorita vamos a analizar lo que es las estrategias, ¿no? 3 estrategias que nos aporta este programa de la FCA. Y dice, el programa destaca 3 estrategias que estimulan la reflexión y la discusión. La primera es el uso de adultos como modelos de conducta. La segunda, niños que enseñan a otros niños. Y por último, la consulta en línea por computadora. Entonces ahorita vamos a poder discutir o hablar o analizar lo que es cada uno de estos programas. Vamos a empezar pues con los adultos como modelos de conducta. Dice, al principio de una unidad, expertos, visitantes y profesores introducen las principales ideas y los principios difíciles. Los adultos demuestran el pensamiento y la autorreflexión necesarios en el proceso de identificar temas dentro de un área general de interés o razonamiento con la información que se les proporciona. Luego piden que los estudiantes justifiquen sus opiniones y que las sustenten con hechos, que piensen en excepciones a las reglas, etc. Entonces aquí vemos pues de qué trata, ¿no? Este primer estrategia que se utiliza en este programa de la FCA, que es que los adultos son un modelo de conducta, ¿no? En este caso puede ser el mismo docente o maestro que esté frente al grupo el que imparta estos principios, o también se pueden invitar a expertos sobre un determinado tema. Más adelante vamos a ver un pequeño ejemplo. Entonces, pues ya se comparte, se da esta primera introducción al tema, a las ideas. Luego pues ya se va haciendo una reflexión y los estudiantes pues van dando sus opiniones, las van justificando y de esta manera pues los invitamos, los desafiamos a que ellos mismos pues vayan creándose sus propias ideas respecto al tema, ¿no? Y por qué piensan así, por qué creen así. Entonces esa es la intención de esta primera estrategia. Y pues aquí vemos el ejemplo. Dice, un área de investigación biológica que se utiliza en el programa FCA son las poblaciones cambiantes. Aquí vemos que en este programa, si recuerdan al inicio, pues nos decía que sus principales enfoques era la lectoescritura y la biología. Entonces aquí en el ejemplo pues nos está poniendo un tema que se utiliza en la biología, que es las poblaciones cambiantes, y dice que los expertos externos, o sea, las personas que se invitan fuera de la escuela, o los profesores introducen este tema y piden a los estudiantes que generen tantas preguntas como les sean posible. Y el profesor y los estudiantes pues van clasificando esas preguntas en subtemas según el tipo de población considerada, como poblaciones extintas, en peligro de extinción, artificiales, asistidas y urbanizadas. Y luego pues ya, en base a esas preguntas que se fueron seleccionando, englobando,
se hacen equipos. Si salieron pues 6 subtemas, pues se hacen 6 equipos, o si salieron 5 subtemas, pues 5 equipos, ¿no? Entonces, de esta manera pues va a surgir el aprendizaje, ¿no? Porque cada grupo se va a responsabilizar del subtema que les haya tocado y pues va a buscar información, va a tratar de volverse pues ahora los alumnos, los expertos. Y ahora vamos pues a la segunda estrategia, que son niños que enseñan a otros niños. Si recuerdan ese concepto o ya lo habíamos visto anteriormente, que había niños que pues se dedicaban a esta parte de dar, de ser tutores de otros compañeros que iban un poquito más atrasados, pues es algo similar lo que propone Brown. Esta psicóloga educativa dice que los niños, al igual que los adultos, enriquecen la experiencia de aprendizaje en el aula cuando contribuyen con su experiencia particular. Y yo creo que muchas veces hemos hecho esto de manera inconsciente, ¿no? Cuando de repente algún tema no lo comprendemos bien y a lo mejor quizás nos da un poco de pena preguntar al maestro, pues a veces lo hacemos entre nosotros y al final pues terminamos generando una nueva experiencia y un aprendizaje más nutrido. Dice, el programa FCA emplea la enseñanza recíproca, durante la cual los estudiantes toman turnos para dirigir una discusión en un grupo pequeño. Aquí menciona una palabra muy importante, ¿no? Enseñanza recíproca. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es una enseñanza donde todos aportan y todos dan y todos pues expresan sus ideas, sus experiencias de manera igualitaria. Dice, este enfoque requiere que los estudiantes analicen párrafos complejos, colaboren y compartan sus experiencias y perspectivas individuales sobre un tema específico. Además, puede involucrar a un profesor y a un estudiante, así como la interacción entre alumnos. Entonces, esta estrategia pues también se propone bajo este programa y pues está bastante interesante porque pues habla de algo importante, ¿no? Que hay un equilibrio. Todos dan y todos aportan y pues todos crecen de igual manera. Ahora vamos al siguiente programa, que es Escuelas para el Pensamiento. El último punto que abarcaba el otro programa de la FCA, que era pues el compartir también conocimiento a través del correo electrónico, pues es otra estrategia que también ha funcionado, ya que a veces durante la clase puede que no surjan dudas, pero después pueden empezar a darse, ¿no? Entonces, a través del correo electrónico, tanto que el docente tenga el de los alumnos como el de los alumnos tenga el del docente, pues de esta manera también puede haber una comunicación. Y ahora sí, hablamos de este nuevo programa que también surgió de ideas de otros autores, que es las escuelas para el pensamiento. Así que vamos a ver de qué se trata este segundo programa socioconstructivista. Bueno, las escuelas para el pensamiento, o mejor conocidas como EPP, son otro programa formal de enseñanza socioconstructivista. Dice, con mucha frecuencia los estudiantes solo adquieren una comprensión frágil del material después de la instrucción. Por ejemplo, tal vez los estudiantes sean capaces de repetir varios principios científicos que aprendieron en sus clases de ciencias, pero tienen problemas para explicar fenómenos científicos cotidianos. De manera similar, puede ser buenos en matemáticas para sustituir números en las fórmulas, pero cuando se enfrentan a variantes de esos problemas, no son capaces de resolverlos. Esto también es algo en lo que pues nos encontramos muchas veces, ¿no? A lo mejor durante la clase entendemos el tema, lo comprendemos y quizás hasta en la misma clase hacemos un ejercicio y parece que todo va pues muy bien. Pero ¿qué pasa cuando a lo mejor nos llevamos tarea y vamos a hacer ese ejercicio matemático, esas fórmulas que estuvimos viendo en clase y que pues las entendimos muy bien, pero ya cuando nos llevamos algo diferente a casa, ¿qué pasa, no? ¿Por qué no lo entiendo? ¿Por qué ya no me salió igual? ¿Por qué se me olvidó? Entonces, todas estas situaciones trata de mejorarlas este programa de las escuelas para el pensamiento. Entonces, pues vamos a ver un poquito más, ¿no? Pues, ¿cuál es el plan de estudio, ¿no? de estas escuelas para el pensamiento? Dice, los programas básicos de las escuelas para el pensamiento destacan la importancia de lograr que los estudiantes piensen en problemas de la vida real.
El plan de estudio se fundamenta en actividades basadas en problemas y en proyectos. Se destaca la investigación amplia y profunda en materias como ciencias, matemáticas y estudios sociales. Y los 3 programas incorporan también investigación interdisciplinaria de materias tradicionales, ¿no? Entonces, pues aquí estamos viendo de qué se trata, ¿no? ¿Cuál es su plan de estudios? ¿Por qué pues se ha generado esta escuela para el pensamiento, ¿no? Aquí nos está hablando de algo muy importante, ¿no? Que de alguna manera pues quiere que los estudiantes que están bajo estas escuelas de pensamiento puedan pensar en problemas de la vida diaria y sobre todo los puedan resolver, ¿no? Que no sea como el ejemplo que vimos, que durante la clase, mientras tienes una guía, pues todo te sale bien, todo lo entiendes, pero cuando ya estás en el mundo exterior, ¿qué pasa? Ya no sabes qué hacer, ¿no? Entonces, estas escuelas para el pensamiento pues quieren evitar ese tipo de complicaciones en los estudiantes, desafiarlos a que ellos mismos busquen sus soluciones y no tengan que depender de alguien que les esté diciendo qué tienen que hacer a cada paso. Entonces, pues vamos a ver un poquito más sobre este programa. Ya para terminar, pues hablemos de un ejemplo. Dice, explorar el significado de que un animal esté en peligro de extinción podría requerir el examen de problemas relacionados con la estimación de poblaciones, muestreo y otros temas que generalmente se restringen a las matemáticas. En el proyecto de Escuelas para el Pensamiento se han desarrollado planes de estudio que integren pues geografía, geología, ciencias ambientales, físicas, historia antigua y nacional y artes del lenguaje y lectura, ¿no? Entonces, aquí en el ejemplo estamos viendo pues otro propósito de estas escuelas para el pensamiento, ¿no? Si, por ejemplo, un tema como es este de los animales en peligro de extinción, pues qué otras materias van implícitas, ¿no? O sea, si a lo mejor esta información la estamos viendo, no sé, en español, en un párrafo para comprenderlo, pues para poderlo vivir y entenderlo más, o sea, qué es lo que rodea toda esta situación, pues necesitamos ayudarnos de otras materias, ¿no? Como geografía, geología, ciencias ambientales. Entonces, este programa pues busca también, ¿no? Retroalimentar a los estudiantes no solo en una materia, como el programa anterior que se basaba más en la biología y lectoescritura, en este programa sí busca más como el que veas todas las posibilidades que hay a tu alrededor, que en determinado tema pues hay más implicaciones de la vida real. Entonces estos son los desafíos de estos programas socioconstructivistas, porque buscan que el alumno cree, construya su propio aprendizaje, sí, con una guía, con un andamiaje al inicio de un adulto que lo esté impulsando y llevando a la meta, pero que al final quien se haga responsable de ese aprendizaje y quiera llegar a esa meta, pues sea el estudiante, ¿no? Entonces, por eso el día de hoy era importante analizar estos programas socioconstructivistas, ya que desde el inicio pues hemos estado viendo algunas corrientes como el conductismo, en este caso pues ya el socioconstructivismo, en cómo nos puede ayudar a llevarlo al aula, ¿no? La psicología educativa va más a la práctica, más que saber teoría, es ver qué voy a hacer cuando esté ahí en ese momento laborando con mis alumnos. Entonces, por eso en esta primera, pues más bien unidad o parcial, vimos estos aspectos, ¿no? Ya más adelante vamos a introducirnos pues en otras etapas, cómo trabajar cada etapa, cómo conocer cada etapa de la vida estudiantil de una persona. Y pues bueno, eso sería todo por el día de hoy. Ya se les subirá ahí una pequeña actividad para que estén atentos en Classroom. Y pues cualquier duda estamos al pendiente. Así que cuídense mucho y cualquier cosa pues estamos atentos.